Adrián Ramírez López de la Alimed para las secuelas del viejo régimen y vamos a hablar con él sobre tortura, exhibición mediática, leyes de opacidad y retroceso a la información. Te damos la bienvenida, Adrián. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Darío, Aníbal. Pues estamos aquí tratando de ir vinculando el tema que acabamos de escuchar con precisamente ese papel que tiene la CIA, el Mossad, en nuestros países, que imponen mecanismos de tortura como elementos de investigación y con ello someten a los países y a los pueblos al consumo de sus tecnologías, de sus herramientas y de sus aparatos para la implementación de estos modelos que tenemos que luchar en el mundo. Si hay un país hoy que nos llama a pronunciarnos, es esa Palestina ocupada con más de 10.000 prisioneros políticos, muchos de ellos niños que son sistemáticamente víctimas de tortura y que exportaron a diferentes países esa idea de la detención administrativa, que es en México lo que se constituyó como la figura del arraigo y que en el periodo de neoliberal, este narcoestado policíaco militar que se nos impuso era una práctica recurrente que permitió la fabricación de culpables, eh, la inculpación mediante la tortura de las personas junto con la exposición mediática y estos delitos de alto impacto del secuestro y ejecución de personas que utilizaron a personas de la vida del espectáculo, del deporte o del empresariado para promover un modelo terrible en el que con tortura, con inducción de testigos y montajes mediáticos, se pudo proteger una boyante industria que impuso ese narcoestado policíaco militar, que el cual todavía cuesta mucho trabajo para poderlo terminar de desmontar. Uno de los elementos que hemos estado analizando, recordemos que nos acercamos ya al 26 de junio, el Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, y que estamos dedicando diversas entregas para hablar sobre elementos que favorecen la tortura. Hay que hoy hablar de estas leyes de opacidad que se presentaron con la exhibición mediática por un lado, pero a la vez leyes de opacidad y un retroceso en la política de acceso a la información. Y vamos presentando las diversas partes. El primer elemento es se impulsó la exhibición mediática de las personas con montajes que se hicieron representaciones, como diría una colega que hizo por ahí un libro muy interesante que se llamó El Teatro del Engaño. Este teatro del engaño que a todas luces se presentó y una y otra vez se mencionaban los asuntos de personas que eran presentadas como detenidas en el momento en acciones espectaculares, y que además eh, presentaban a los detenidos en presentaciones públicas, como un teatro en el que mediante la tortura obligaban a las personas a reconocer que habían realizado diversos delitos. Y es así como a inicios de este siglo, el primer caso que recordamos que tiene este impacto tan fuerte es el caso de Marcos Tinoco Gancedo, un joyero de ahí del centro de la ciudad que tenía pues una gran cantidad de conexiones con diversas personas a quienes le fabricaron una serie de delitos a petición de Genaro García Luna y este equipo que se fue constituyendo. Ahí vemos los primeros casos en los que a una persona la detienen, la torturan, lo obligan a declarar en público y de ahí se empieza a hacer esta figura de grandes bandas delincuenciales que van a estar siendo desarticuladas por diferentes autoridades. A partir de ahí, en este banderazo de salida que se va perfeccionando,
tenemos que se logra mediante los acuerdos de la ultraderecha que gobierna y que además maneja los medios de comunicación para que se hagan estos montajes en los que se va a televisar y se va a llevar a la gente a que se presenten. Entonces, el primer elemento es este que se da la presentación de personas como confesas de delitos. Y aquí tenemos el primer problema que tiene que ver con la visibilidad o con la publicidad máxima que deben de tener los casos. Vemos cómo en esta exhibición pública se permite entonces que ya reconociendo delitos las personas, los testigos son inducidos a reconocerlos a pesar de que en sus declaraciones al momento en que vivieron los hechos, las medias filiaciones, la información que dicen no corresponde. Ahí también tenemos, si recordamos el caso de Gabriel Ulises Valdés Garqué, detenido en el periodo de Mancera, torturado por elementos de la policía de la Ciudad de México, acusado del homicidio de Christopher Auburn, un científico francés que había ido a cambiar unos dólares y que en esa exhibición mediática hacen cambiar las versiones que habían dado respecto a las personas que habían producido un robo de una persona que salía de una sucursal bancaria y que decían que eran jóvenes de 21 años, delgados, altos, blancos, y cuando Gabriel Ulises es moreno, robusto y entre 30 a 35 años tenía en ese momento. Vemos cómo se van ajustando y sin embargo, a pesar de que la inmediatez procesal debiera obligar a las fiscalías y a los jueces a darle validez a esas primeras declaraciones y desestimar estas que son inducidas, no se hacía el hecho y por lo tanto se facilitaba el reconocimiento. ¿Por qué era tan importante esta situación? Presentarlos de esa manera porque así en una detención podrían lograr 25 o 30 secuestros que se habían realizado de alto impacto y con ello seguir protegiendo los grupos delincuenciales que eran administrados desde el poder como parte de ese narcoestado policíaco militar delincuencial que tanto trabajo nos está costando poderlo desarticular, ya que muchos de los que estaban en ese momento en las fiscalías o en la Procuraduría General de la República o en la Agencia Federal de Investigaciones todavía siguen en funciones y siguen operando y lamentablemente protegiendo la situación de la impunidad. Entonces, la exhibición mediática debe de cuidarse de tal manera que cuando una persona es presentada ante los medios de comunicación, nos permite un elemento importante, constatar su integridad física y psicológica, es decir, con ello podemos ver si la persona es golpeada, porque pudimos ver muchos casos de personas brutalmente golpeadas e incluso con dificultades para la deambulación y demás, que nos permitían demostrar que habían sido torturadas, pero eso en contraposición con la presunción de inocencia, entonces la fórmula que debiéramos de emplear es presentar a las personas, decir que se respeta la presunción de inocencia como se ha manifestado y con ello también favorecer para que quien las reconozca como responsables de haber cometido un hecho ilícito y ajustándose a la inmediatez procesal en la que ellos declararon la media filiación, pues entonces sirva para generar una imputación. Las fiscalías, las agencias de seguridad, cuando llevan a una persona a presentar en los medios, debe de hacerse bajo normas rigurosas y cuidadosas de ese derecho, porque en todos los casos que se presentaron durante ese periodo son exhibidos públicamente en ruedas de prensa. Sin embargo, en el expediente judicial se dice que la persona fue detenida y presentada de inmediato ante la autoridad competente sin mencionar que hubo una presentación pública. Esto genera el efecto corruptor y ese teatro del engaño que secuestra al juzgador para que no le quede otra opción si él está reconociendo el presunto responsable, está reconociendo ante los medios que ha cometido hechos ilícitos y si la persona va a ser beneficiada, pues entonces la situación
para él se le complica. Acabamos de recibir la noticia de que la sentencia de Israel Vallarta Cisneros quedó firme. Recordamos que hicimos el protocolo de Estambul de él y que a pesar de todo trataron muchos años para determinar su inocencia como el resto de sus familiares. Y en ese sentido tenemos muchos casos como el de Noé Robles Hernández, en ese video que lo presentan como suerte campeón y ahí lo presentan reconociendo delitos ante la autoridad dentro del propio sitio de YouTube de la Presidencia de la República de Felipe Calderón Hinojosa y entonces prácticamente en esa eh, falsa declaración que le sacan, ya hay una condena mediática que aparentemente no obra en el expediente, pero que tiene un impacto terrible para toda la situación de justicia. Y lo peor de todo es que mientras los responsables están libres, aquí se engaña a las víctimas, induciéndolas para reconocer a personas que no tienen esa calidad y ese reconocimiento y sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura como se establece ahí. Vimos también el caso de Luis Manuel del Castillo Rentería, que así fue presentado. Vemos el caso en Querétaro de Manuel Valenzuela Valdés, que una vez que lo detienen, lo torturan, lo presentan en medios, no por un hecho de una detención, por una falta de su hermano que se le reactiva una orden de reaprensión porque había faltado a ir a firmar en ese delito que lo habían acusado de fraude, que era un delito menor, y vemos este impacto que tiene porque entonces ya ante la sociedad lo establecen como pertenecientes a grupos de delincuencia vinculados al narcotráfico y por lo tanto esa condena mediática que incluso les llevó a vivir una sentencia por la tortura por delitos contra la salud. Esta es la tónica que hemos visto. Entonces, ¿cómo preservamos la presunción de inocencia? Diciendo, bueno, aquí se ha detenido estas personas que están sujetas a una investigación, se determina que son inocentes hasta que no sean culpables, y si salen libres e inocentes, el juez debe de determinar en la sentencia que se haga la exhibición mediática donde se rehabilita a la persona para decir que si bien fue acusada de este delito, se le establece que ha sido puesta en libertad por libertad absolutoria, etcétera, la modalidad que sea. Eso nos ayuda a prevalecer, a hacer prevalecer el derecho a la verdad y la justicia y no este modelo de noticias falsas en las que se fabrican culpables, como es el caso que ya ustedes habían mencionado antes de iniciar este bloque, con la detención de Nicolás Maduro, o con la Cristina Kirchner, o Evo Morales, o Jadwe, o las acciones que pretenden hacer en contra del gobierno de México en este modelo de exhibición mediática. ¿Quiénes administran ese modelo, esas características? Precisamente es la CIA, es el Mossad, quienes utilizan todos estos recursos para atacar y utilizando la tortura como elemento grave. Ahora, estas leyes que se generaron dentro del periodo neoliberal de acceso a la información, en realidad lo que se convirtieron fueron en leyes de opacidad porque se clasificaron y se reservaron una cantidad de información y en la modalidad que se estableció la ley, a pesar de las normas que ha hecho el gobierno de México en marzo de este año, no se puede proteger adecuadamente el derecho de acceso a la información. Nosotros estamos viviendo ahora con los casos que presentamos de demandas de atención médica para las personas, vemos cómo a los familiares les dan la información sesgada, muy acotada y testada, en la cual se impide conocer claramente la situación que hay respecto al documento. A veces, como lo hemos visto en el caso Epstein, está todo testado y solo hay dos, tres cosas, mientras a la persona, a las víctimas se les exhibe, protegen
a los presuntos responsables. Y ese es el otro elemento que tiene estas leyes de opacidad y de acceso a la información que se convierten en un retroceso. Yo recuerdo cuando estábamos en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación que encabezaba ese mecanismo de la comisión, un, una comisión para la atención de los casos de violaciones a derechos humanos, estas mesas para atender problemas de derechos humanos, y las autoridades, cuando nosotros les decíamos que tenía que darse a conocer los nombres de los que tenían recomendaciones, los nombres completos y también los nombres de los que estaban sancionados o responsables de haber cometido alguna sentencia por violación a derechos humanos, y ellos decían que no, que era un macartismo de parte nuestra por querer perseguir a personas que eran sancionadas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Al momento en que las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos no identifican a los responsables, sino con algunas claves, se pierde la vista y el seguimiento de esas personas, y vemos cómo algunos torturadores o perpetradores de violaciones graves a derechos humanos dejan sus funciones en una fiscalía o en una Secretaría de Seguridad Pública, en una entidad federativa, se van a otra y ahí siguen trabajando y siguen actuando. O cuando nosotros intentamos identificar la probidad de quienes han ejecutado detenciones arbitrarias, han generado actos de tortura para que se pueda establecer que su testimonio está sesgado o es limitado. Estamos impedidos por ello porque ya no se tiene acceso al nombre completo y eso limita también la comunicación. Insisto, se trata de respetar la presunción de inocencia, por supuesto, pero precisamente por eso se habla de que una persona está vinculada a un hecho y eso no vulnera su integridad. De la misma manera, algo que también es necesario hablar sobre este retroceso en la información es que ya los directorios de las diferentes instancias y los responsables de cada área, uno entra a las páginas de internet, no lo proporcionan, llamamos ante las autoridades para pedir información y preguntamos quién nos está atendiendo y se niegan a proporcionarnos el nombre completo, el cargo y demás. Entonces tenemos que hacer otra serie de recursos para decir que en tal fecha una persona que dijo llamarse de tal manera, en tal horario, tal, pero no podemos identificarla. Entonces, no es fácil tener este elemento que sería muy importante. Recordemos que el carácter de servidor público que tiene cualquier persona en el ámbito de las tres esferas de gobierno y de los tres niveles de gobierno, les da como servidor público la obligatoriedad de tener su nombre completo, su cargo y por lo tanto deben ser identificables. De la misma manera, un problema que constantemente tenemos para poder actuar y luchar por la búsqueda de elementos que nos hagan sinergia entre las instituciones y nuestra labor para poder avanzar en los casos de derechos humanos, nos topamos también con que los servicios de comunicación llamamos a los teléfonos de los conmutadores porque no están públicas las extensiones a las que corresponde cada servidor público y por lo tanto primero lograr hacer contacto con el conmutador para que nos conteste una operadora, luego para que nos proporcionen la extensión correcta y luego para poder entrar en comunicación, además de que no contamos con los correos electrónicos para establecer las comunicaciones, y aunque tenemos ya la posibilidad de firmar de manera electrónica las comunicaciones, muchas instituciones del poder público, tanto del poder ejecutivo como el poder judicial, nos piden que las comunicaciones sean por comparecencia directa o por la presentación vía correos o mensajería, cosa que nos eleva los costos. Hay que considerar que la mayoría de los casos que atiende la ALIMED, pues las personas no tienen recursos y no aportan
para nuestro trabajo. A diferencia de muchas otras organizaciones, nuestra organización trabaja con fondos propios, con lo que cada uno de los integrantes aporta a la organización y en alguna medida lo que familiares y personas a quienes atendemos puede ir brindando como apoyo para tramitación. Entonces, estas cuestiones dificultan, así es que tenemos que hacer este llamado para que en la lucha contra la impunidad, contra la tortura, pues tengamos estos elementos. Ahora, tenemos muy claro e insisto, el gobierno de México y todas las entidades federativas tienen que cerrar los acuerdos de cooperación con la CIA, los acuerdos de cooperación con el Mossad y con todas aquellas agencias internacionales que están relacionadas con actos de violaciones graves a derechos humanos. No podemos aceptar en ningún momento que ningún gobierno de cualquier entidad y de cualquier partido que esté hoy en nuestro país haga acuerdos de colaboración, de venta de equipos, de venta de armas, de tecnología o de capacitación, ya que estamos señalando que la gravedad del fenómeno de la tortura en el mundo ha sido generado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ese ente que está incluso por encima de la CIA en muchas ocasiones, que es el Mossad israelí, y junto con ellos los cachorros del imperio, como ha sido en mucho tiempo el, el grupo de la Policía Nacional Colombiana, que tanto daño vino a hacer en el periodo neoliberal y que nos generó una situación terrible. Así es que en este contexto hacemos ese llamado. Y quiero terminar también nuestra presentación del día de hoy pidiendo que volvamos nuevamente a checar las salas de espera de todas las instituciones de salud de nuestro país, porque cuando vamos recorriendo por la noche algunos lugares de centros hospitalarios, vemos a personas durmiendo a la intemperie en campamentos improvisados, con cobijas, con hules, malpasando la noche en las salas de espera porque no hay espacios adecuados y dignos para que las personas que tienen a una persona en estado de afectación de su salud puedan estar en condiciones dignas. Hay que hacer este llamado y también finalmente queremos reiterar la petición que hacen nuestros colegas de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos allá en Monclova, Coahuila y en San Buenaventura para que se mejore el servicio de esa clínica 7 y el Hospital General de Zona y de las clínicas de campo porque se requiere de mayor dotación de recursos, que mejoren las instalaciones porque las condiciones son muy terribles, mucha gente tiene que seguir pagando cirugías externas, tiene que pagar medicamentos y exámenes de laboratorio y gabinete porque la institución no tiene la capacidad. Así es que llamamos a los órganos de Contraloría que tomen acción, que el órgano de Oficina de Atención al Derecho Ambiente atienda esta situación y es un llamado solidario, ético, porque en este proceso de la cuarta transformación hay que pedir que se ponga atención y se avance. Pues este fue nuestro mensaje, Daryl y Aníbal, y les invitamos para que este 26 de junio, frente a la Fiscalía General de la República, a las 11 de la mañana, y en la calle de Doctor Velasco, nos acompañen en un acto político-cultural que vamos a hacer en homenaje a los sobrevivientes de la tortura. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por esta información que nos regalas e incluso que enmarcas esta situación de la tortura que se vive en el país y que incluso lo mencionas, que es un narcoestado policíaco militar, o sea, algo muy importante lo que señalas. Agradecerte nuevamente por esta participación. Te mandamos un saludo desde acá. Muchas gracias y un abrazo fuerte para todos y adelante, seguimos comunicados cada semana.